Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decimos en el canal, gracias y paz. Contentos porque nuevamente estamos presentando un tema, una serie temática relacionada con el ejemplo de Pablo. Ya hemos tenido tres mensajes relacionados con el tema. Primero desde que cómo Pablo se presenta de que ya él no quiere vivir, sino que espera que Cristo viva en él. Y luego también hablamos como Cristo lo llama, como Él también quiere vivir en humildad, en armonía. Y desde ahí es que queremos también volver al texto base que nos introdujo, que fue Gálatas 2:20, que es ya no vivo yo. Eh, Volviendo un poco a la mirada del inicio, Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por medio de esta declaración encontramos valiosas enseñanzas para que nuestra propia mirada, nuestra propia vida, nuestra propia experiencia espiritual, la podemos partir con una frase interesante. Es vivo yo. Ya no puedo seguir viviendo yo cuando tengo una experiencia con Cristo, cuando tengo una nueva mirada, cuando tengo un nuevo sentir en Cristo Jesús. Él ya nos habla de poder despojarnos del yo, lo que siempre hemos hablado los cristianos. Y cuando está el yo del apóstol, que es su egocentrismo, nos dice que está crucificado junto con Cristo. En ese sentido, notemos que él dice, estoy crucificado. Habla de un estado permanente, es decir, en el momento que escribe estas palabras, su yo cuelga de la cruz, destinado a morir allí junto con Cristo. En la vida del apóstol Pablo se había hecho carne la persona de Jesucristo, una invitación de permitir que Él viva constantemente en su vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesucristo en Lucas capítulo 9, verso 23. En otra de las cartas del apóstol Pablo nos dice que Jesús mismo en la condición humana se despojó de sí mismo, como en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. En el carácter del Hijo del Hombre no había ninguna partícula del yo, estaba toda la partícula del Padre en él. Por eso podía decir las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que es el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. En el Evangelio de Juan capítulo 14, especialmente en el verso 10. En su vida ejemplificó el ideal de Dios para sus hijos terrenales. Y antes de quizás meternos un poquito más en el tema, quiero que volvamos a leer ese capítulo 2. Eh, entre los 15, entre los versículos 15 y 20, que sea una lectura ya más focalizada a lo que quiere decir el Señor. ¿Vive Cristo en mí? Es algo que quiero que nos preguntemos entre todos. Estando en la condición de hombre, Jesús se despojó del yo, como habíamos dicho. Entonces, ¿quién ocupaba ese lugar? Él lo dijo claramente, el Padre que mora en mí, del mismo modo, así Pablo se había despojado de su propio yo, de su propio ego, y quien ocupaba ahora el lugar en su corazón y en su mente era ya no su propio ego, ya no era su yo, sino que él responde, es Cristo quien vive en mí y lo plantea como una condición permanente, constante durante su vida. Quiero invitarte a que podamos tener una oración para que iniciemos esta pequeña reflexión, quizás de una forma bien amplia en la introducción, pero vamos a mirar un poco el tema de lo que ahora vivimos en la carne. Querido Padre Celestial, ayúdanos a comprender. Hemos vuelto nuevamente a mirar el versículo que nos invitó a mirar el ejemplo de Pablo. Y desde ahí queremos volver a plantear algunos elementos y poder
desmenuzar y desmembrar de manera sencilla pero muy profunda lo que Pablo nos quiere compartir en esta oportunidad. Ayuda a una señora que nosotros podamos despojarnos de nuestro yo para que vivamos el verdadero arrepentimiento, vivamos la verdadera metanoia, la verdadera transformación, el verdadero cambio de mente. Más allá de los actos que podamos abandonar, de las cosas que podamos dejar en nuestro estilo de vida, es poder cambiar la mente. Y ahora lo que vivo en la carne. Pablo en este caso continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no es él quien vive en sí mismo, sino que en este sentido lo podemos inferir claramente en esta declaración. Es un acto de aceptar a Cristo como huésped permanente en su mente y en su corazón. La crucifixión del yo solo podían ser permanentes si esta nueva condición la vivía en la fe del Hijo de Dios. Para que tú puedas tener el verdadero cambio de mente, la verdadera metanoia, tiene que existir esta transformación. Es dejar que en la fe del Hijo de Dios podamos vivir. Es decir, si podía mantenerse así, de esta manera, confiado constantemente en Jesús, recibiéndole cada día en su corazón y clavando diariamente su yo en la cruz junto con su Redentor, es posible. Jesús también en los días de la carne siempre puso toda su fe en el Padre. Ya lo dijimos, en el Padre Celestial. Cumplía su voluntad en todo momento, en todo camino y en cada circunstancia, incluso en situaciones que a él quizás en su humanidad quisiera haber llevado otra elección. En algún momento él también dijo que pase de mí esta copa, pero en este sentido él siempre vivió en la condición de hijo y obediente a su padre. Cristo anhela que nos relacionemos, nos reconciliemos con Él de la misma manera que Él se relacionó con su Padre mientras vivió entre nosotros. Por eso en esta oración que nosotros conocemos como la oración intercesora, Él dice, más no ruego solamente por estos, que eran sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que en este caso somos tú y yo. Es tremendo y profundo lo que estamos señalando porque para que todos sean uno como tú en Cristo y Cristo en el Padre, en mí y yo en ti, como dice el Señor Jesús en Juan 17, que también ellos sean uno en nosotros, uno con Cristo, uno con el Padre, que también ellos sean uno con nosotros. Él era lo que el Señor estaba pidiendo en esta oración intercesora, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que el Señor quiere por sobre cualquier cosa, y Pablo lo entendió completamente, más que un fin de semana tú te reúnas en un templo y adores por 2 horas o 3 horas, es que vivas una vida constante, que tú seas un templo en el Espíritu para que el Espíritu Santo pueda poner el corazón de Cristo en tu mente y en tu corazón. Esa es la verdadera metanoia y la mayor motivación de Pablo. ¿Qué motivaba en este sentido al apóstol Pablo? Esto es súper importante que lo podamos mirar. La mayor motivación de Pablo eh, era vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo dice en la frase que sigue, dentro del mismo versículo que aparece en Gálatas 2:20, ¿cierto? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él respondía al inmenso amor del Hijo de Dios manifestado en el sacrificio expiatorio. En esta y en otras epístolas también lo señala y hizo una afirmación muy similar usando otras palabras. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para Él que murió y resucitó por ellos, como lo expresa en 2 Corintios capítulo 5, parafraseando un poco la idea en los versos
15, 14 y 15. La expresión de Pablo, en este caso, el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir que nos interpela o nos compele y nos obliga en cierta manera. En otras palabras, el amor de Cristo es tan grande que no podemos resistirnos a su fuerza y la grandeza. Este era un principio que inspiraba la conducta del apóstol Pablo, era un gran incentivo para él, era su motor, su motivación. Sabemos que aunque era un ciudadano romano por nacimiento, Saulo de Tarso era del linaje judío como también griego, y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, eh, él mismo lo declara en cuanto al celo por la pasión que tenía por su mirada en ese momento religiosa, llegó a ser un perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que para él era la ley, irreprensible, o sea, no tenía ningún reproche en cuanto a esto, a pesar de que él creía que cumplía la ley, pero en su corazón había matado a muchos cristianos y también en su vida fue un perseguidor, así que él consideraba que cumplía la ley, pero sabemos que no era así. Sin embargo, después de esta conversión declaró, pero ¿cuántas eran estas cosas por ganancia? He estimado todo esto que viví, todo lo que soy, esto de ser fariseo, de fariseo, eminente rabino, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, eh, todo no tenía ningún valor para él. Todo era capaz de perderlo por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como una pérdida por la excelencia de este conocimiento maravilloso en Cristo Jesús, que era su Señor, por amor al cual era capaz de perderlo todo. Y lo había perdido todo y todo lo tenía por basura por ganar y para ganar en su favor una vida en Cristo, como lo expresa en Filipenses 3. Espero que tú puedas tener este tipo de relación y que yo también pueda tener este tipo de relación, así como Cristo fue uno con el Padre, cada uno de nosotros sea uno en el Espíritu para ser uno con Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente y como bien decimos acá, gracias y paz.